Él es el león de la tribu de Judá. Su yugo es fácil y ligera su carga. Se hizo hombre y caminó entre nosotros. Él es Jesús, el águila eterna. Sean bienvenidos al estudio bíblico de los 4 evangelios. En la voz del siervo de Dios, Dr. Apóstol Byron Walter, de Ministerios Jesús, Rey de Gloria. Juntos conoceremos a nuestro Señor Jesucristo por medio de la revelación del Espíritu Santo. Comenzamos. Bendiciones, muchas bendiciones. Continuamos con el estudio del Evangelio que escribió Mateo. Recordemos que Mateo significa regalo divino, regalo del cielo, regalo de Dios. Veremos más adelante cuando el Señor lo encuentra en su actividad que era despreciable, porque cobraba el impuesto romano a los de su propia nación. Despreciados por los romanos porque sabían que eran ladrones. Despreciados por los israelitas porque sabían que cobraban más allá y extorsionaban. Pero como dice Primera de Corintios, capítulo 1, lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen ser muy sabios. Y agarró a este hombre llamado Mateo para llevarles el evangelio a los hebreos. El evangelio según San Mateo presenta al poderoso Señor Jesús como el hijo de David, como el hijo de Abraham. El hijo de David, el del reino, la promesa o las misericordias firmes con David, dice Isaías 55. La promesa de un Salvador dada a Abraham desde el capítulo 12 del Génesis. Mateo viene a ser, y esto es interesante, un discípulo que aprovechó al máximo estar con el Señor. Porque el que más se le perdona, ese más ama. Y se acerca al Señor con la necesidad urgente de ver su mano poderosa y de ver la redención maravillosa que solo Él trae. Este evangelio de Mateo tiene 5 grandes enseñanzas en su desarrollo. Y ya llegaremos a mencionarlas, por ejemplo, capítulo 5 al 7. Es una poderosísima enseñanza. Capítulo 10 es otra poderosísima enseñanza. Capítulo 13 llena de 7 parábolas poderosas. Hoy veremos el capítulo 3, en donde hace aparición un hombre llamado Juan, que lo conocemos como Juan el Bautista. La madre de Juan, según vamos a ver en el Evangelio de Lucas, Elizabeth, de las descendientes de las hijas de Aarón. Con el Bautista pudo haber sido un sumo sacerdote. Tenía toda la prerrogativa para hacerlo. Su padre, de la 9ª orden de 24 órdenes sacerdotales. Eso aparece en el primer libro de las Crónicas, cuando David, bajo orden de Dios, como uno de los profetas, toda la tribu de Leví la dividió en 24 órdenes sacerdotales. De ahí que el número 24 es el número de sacerdocio, de adoración, de expresarle a nuestro gran Dios con gratitud la honra en la alabanza. Número 24. Entonces va a aparecer aquí un personaje del cual Jesús más adelante dijo: ¿qué salisteis a ver al desierto? Profeta. Os digo más que un profeta. Siempre me pregunté por qué no dijo simplemente un profeta, sino más que un profeta, hasta que la bendita enseñanza del capítulo número 12 de Primera de Corintios dice: uno es el que reparte dones, el Espíritu Santo. ¿A quién?
en los que creemos que Jesús es nuestro Salvador, para que se cumpla la promesa de Joel capítulo 2. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Entonces, el sexto de los dones que el Espíritu Santo reparte es el don profético. Para cualquiera de los amados hermanos, como se ve en el libro de Hechos capítulo 19, donde habían 12 discípulos que no conocían del bautismo del Espíritu Santo, Pablo les ministra, hablan en nuevas lenguas y profetizaban. Tener un don no es símbolo de madurez, sino que es simplemente recibir un regalo. Ahora bien, el que reparte ministerios es el Señor Jesús, dice 1 Corintios 12. Y el que desea ya servir a Dios debe anhelar, cuidarse, tener una vida de búsqueda, de honra a su Padre ministerial, porque de generación a generación serán contadas sus poderosas obras. Y el manto que se honra es el manto que se hereda, como Eliseo hacia Elías, que lo sirvió más de 22 años, como Timoteo. Filipenses capítulo 2, Pablo habla de él y dice: a nadie tengo tan unánime que como hijo a padre hacer la obra de Dios como yo, sin estar buscando lo suyo propio, sino buscando lo que es de Cristo. Y recibe en segunda de Timoteo capítulo 2 todo el manto, esto que te entregué, en presencia de muchos testigos. Esto encarga a quienes, a hombres fieles, que sean idóneos. La palabra idóneo es inseparable. Inseparable, que quiera imitarte como tú me quisiste imitar. Por eso, en el último capítulo de 2 de Corintios, Pablo habla de Timoteo diciendo: pero tú sigue en lo que has aprendido. Sigue en la fe, sigue en la conducta, sigue en la pureza. Ya tener un manto profético ya es vivir una disciplina de búsqueda de honra, de buen testimonio, de honrar a Dios, de honrar a la iglesia. Y el segundo de los mantos, primeramente Dios puso en la iglesia apóstoles, los segundos profetas, dice el capítulo 12 de 1 de Corintios. Pero Jesús mencionó, más yo digo, más que un profeta. Y en el libro de Romanos capítulo número 12, ahí hay 7 operaciones. En algunas de nuestras ediciones bíblicas se mencionan dones, pero literalmente esas son las operaciones. Y la primera de las 7 es el profeta. ¿Qué diferencia hay de ese profeta que tiene una operación del Padre al profeta que aparece en los 5 ministerios como un manto? La diferencia es de que abre puertas Dios, el Padre, a través de esa clase de profetas, como Juan el Bautista abrió la puerta para un nuevo sacerdocio. Juan el Bautista no era simplemente una persona común en su generación. Juan el Bautista era el padre ministerial de la nación. Padre ministerial de la nación no era Caifás, nunca, ni Anás, no, pero eran ladrones, asesinos. Tampoco era Herodes, tampoco era Poncio Pilatos. El padre de la nación, en el momento histórico, cuando Juan el Bautista empieza su ministerio, fue Juan el Bautista. Por eso cuando le preguntaron al Señor: ¿quién te entregó esta autoridad? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Él simplemente dijo: el bautismo de Juan era de los hombres o de Dios. Y aquí en este capítulo 3 vamos a ver cómo el Señor Jesús baja al Jordán para ser bautizado. Un bautismo para pecadores. Él no tenía por qué ser bautizado en un bautismo como señal de arrepentimiento, porque él nunca hizo maldad. ¿Por qué se bautizó? Y ya lo explicaremos, o lo explico de una vez, para que se cumpla toda justicia. Todos estos que se están bautizando con un corazón arrepentido tienen la expectación, tienen la esperanza y la confianza de que vendrá el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
y yo acepto públicamente ser el Cordero para ellos, que va a quitar sus pecados. Por eso se bautizó el Señor. Pero además de ello, para recibir el manto, ese manto declarado en Isaías 61, el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí. Nada hace Jehová en la tierra si primero no lo manifiesta a través de sus siervos, que tienen una operación del Padre, los profetas. En este tiempo, desde que el final de los siglos apareció. ¿Cuándo empezó el final de los siglos? Cuando el Señor Jesús vino a su ministerio, fue crucificado, sepultado, resucitó. El final de los tiempos. Dios sigue teniendo profetas que tienen un manto del Padre, una operación profética, como dice Romanos 12. No tienen un distintivo, pero su ministración abre puertas. Dios abriendo puertas a través de ellos o épocas. Aquí está uno de ellos. En aquellos días vino Juan el Bautista. ¿Qué días? En los días en que ya se había anunciado dónde está el rey. Su estrella hemos visto, hemos venido a adorarle. Y lo estudiamos en el estudio anterior, como Herodes quiso engañarlos y no pudo. Quiso matar al niño y no pudo. Nadie podía quitarle la vida. Él la vino a entregar voluntariamente. El poderoso Salvador nuestro, que nunca conoció pecado, quiso llevar todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, todo el castigo de nuestra paz por su llaga, llevarnos a una herencia incorruptible, de ser en las tres áreas tratados por el Dios de la gloria para ser hallados irreprensibles. Que empezó la buena obra, dijo Pablo, y en la carta a los Filipenses, la terminará en perfección. En esos días aparece un hombre llamado Juan. El Evangelio de Lucas, cuando el padre tiene una visitación de un ángel, el ángel le dice al padre de Juan, Zacarías, tu mujer va a tener un hijo y le llamarán por nombre Juan. Juan es un gran nombre. Juan significa propiciación, benignidad, lleno de fe, lleno de confianza. Lleno está el Señor de misericordia. Es un gran nombre. Su nombre venía simplemente a declarar a toda una generación que el Dios de toda bondad los estaba visitando. Para ustedes que aman las Escrituras, recordarán que desde Malaquías, Antiguo Testamento, hasta este momento histórico, Israel se había quedado aproximadamente 400 años, perdón, donde no había habido voz clara del cielo. Se fueron desviando. Ya Malaquías había dicho, traen para pretender a honrar a Dios la oveja ciega, la oveja roñosa, la oveja con defecto. Preséntasela a tu príncipe a ver si no se molesta. Ya venían en decadencia hasta llegar al momento crítico de que el pueblo por 400 años no tuvo voz manifiesta de Dios. Pero el Todopoderoso, que es fiel, les levantó un regalo, más que un profeta. Le levantó un hombre que desechó sus privilegios de haber podido ser un sumo sacerdote o de seguir en la orden novena de Abdías en la familia de su padre, el sacerdocio. Pero bendito, alabado, exaltado, ponderado sea el Señor para siempre, porque aceptó esa propuesta. Él vino predicando en el desierto de Judea. Ahí llegó. Esto es grande, porque cuando Dios levanta un instrumento, el respaldo divino viene sobre él. Él no estaba buscando en el desierto un lugar con aire acondicionado, con butacas hermosas,
para que la gente se sintiera cómoda y luego le levantara la mano así al predicador porque ya se tardó mucho. No. El respaldo divino no anda viendo estereotipos. Cuando Dios levanta un mensajero, Dios lo respalda. Y aquí respaldó a su siervo. Y al desierto salía la gente a escuchar su voz. Y su mensaje, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es confróntate, porque el Todopoderoso te va a dar una gran oportunidad. El que impío su mal camino y vuelva hacia el Señor. El arrepentimiento es un don divino. El arrepentimiento es una gracia de Dios. Es un cambio de dirección. Es un cambio de mente. Cuando el Espíritu Santo nos habla sobre este tema, en el libro que escribió Pablo a los romanos, y el Espíritu Santo habla de esto, el Espíritu Santo declara con tanta voz divina: no os conforméis a este siglo, sino transformaos en la renovación de vuestro pensamiento. Transformaos en el nombre poderoso de Jesús. ¿Con qué objetivo? Para no pensar conforme a un mundo que cada vez se aleja de Dios. Hay un profundo dolor en el Espíritu Santo y la gente sensible a la voz del Señor Espíritu Santo lo tiene en testimonio. Y ese profundo dolor es ver nuestras generaciones o ver, por ejemplo, esta nación, Norteamérica, donde se ha alejado tanto de aquella forma tan gloriosa con la cual se fundó esta nación. Hoy más que nunca, si el Espíritu Santo toca tu corazón, únete para rogar y gemir y clamar por esta nación. Porque si no se vuelve esta nación a Dios, los juicios van a ser cada vez más severos. Arrepentidos. Viene una visitación del cielo. Desde Malaquías en adelante, casi 400 años de una oscuridad espantosa, porque donde no hay profetas, el pueblo hace lo que quiere. Y vino este hombre. El desierto era un lugar correcto. La gente llegaba a arrepentirse. El reino de los cielos se acercaba. Ustedes estudiarán conmigo que en los 4 evangelios se menciona: en el de Mateo, reino de los cielos; en el de Marcos, en el de Lucas y en el de Juan, una sola vez en el de Juan, reino de Dios. ¿Habrá alguna diferencia? No la hay. No la hay. ¿Por qué entonces se menciona en Mateo, reino de los cielos, y en Marcos y en Lucas y Juan, reino de Dios? En el libro de los Hechos, reino de Dios. ¿Por qué? Porque los hebreos no mencionaban la palabra Zeus, la palabra Dios. Por eso nada más. Ellos decían Hashem, Abba, los que ya conocieron el nuevo pacto, Adonai. Entonces, solo por eso. Pero es realmente lo mismo. Se ha acercado el reino. ¿Cómo se ha acercado? Se ha acercado a través de la promesa. En el libro de Daniel, capítulo 2, se deja ver la piedra no lanzada de mano que destruyó cualquier otro reino en la tierra y levantó el gran reino de Dios. El reino de Dios vino, el reino de los cielos vino a través de la plenitud de la divinidad corporalmente. Se ha acercado para que tengamos la disponibilidad de cambiar nuestra mente, desechar lo pasado y recibir la voz divina que Pedro menciona en su primera carta, la verdad viviente, enseñanza de Dios. Este es aquel que habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Malaquías también lo menciona: vendrá con el espíritu la unción de Elías
y volverá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Cuando verdaderamente hay un movimiento de restauración, de reforma, la familia cobra valor. Hay 4 grandes evidencias cuando hay un movimiento de restauración o de reforma. El primero es la familia. Cobra valor. El esposo anhela vivir aquel rol que Dios le determinó desde el libro del Génesis. Sustenta y adorna a su esposa. Muchos divorcios hay en la tierra porque hay hombres que se casan con complejo de muchacho y en lugar de sustentar y adornar, explotan a las esposas. Y eso es incorrecto. Número 2, cuando la familia cobra valor, los hijos honran a los padres. Número 3, los padres disciplinan, guían, con ejemplo más que con estar sermoneando a sus hijos. Así que la familia cobra valor. Segundo, la genuina adoración. Se establece al único y sabio Dios. No se adoran criaturas, porque eso es una maldición. Desde el libro del Deuteronomio, maldito el que adorare cualquier ídolo. Pues que no se puede aplaudir que hay una superiglesia donde se adora a una virgen, que se adora a un muñequito. No. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dios es espíritu y los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. El encuentro genuino cuando hay un arrepentimiento es dejar de adorar criaturas y venir arrepentido con el anhelo de adorar a Dios. En el Antiguo Testamento está la historia del profeta Eliseo. Este profeta fue muy usado por Dios y un sirio general oyó de este profeta a través de una jovencita y vino a la casa del profeta lleno de lepra. Y el profeta ni siquiera salió a recibirlo porque los sirios habían sido muy paupérrimos, muy ladinos, muy ingratos para con las 10 tribus de la parte norte de Israel, sino que le mandó el mensaje y le dijo: zambúllete en el río Jordán 7 veces. El sirio, que era un militar, dijo: pensé que iba a invocar a su Dios, que iba a venir, me iba a poner la mano, en otras palabras, que me iba a dar la pleitesía que merezco. Pero este profeta sabía que toda la honra y la gloria es para Dios. Y es bendito el que sabe adorar a Dios, porque no anda dándole pleitesía a nadie. No estoy hablando que es maleducado, no. Al que derecho, al que honra, pecho, al que tributo. Eso hay que pagarlo, pero no se inclina delante de nadie. Al final, el sirio se zambulló las 7 veces y cuando terminó, su piel era tan blanca y tan limpia como de un recién nacido, y fue a buscar al profeta y le dijo al profeta: que no se enoje Jehová cuando mi rey, mi superior, me lleve a su templo y yo tenga que soportar su brazo, y cuando él se incline, tener que inclinarme delante de una deidad llamada Dagón, que no era realmente el gran Dios de los dioses. Cuando hay un verdadero movimiento de restauración es porque Dios está levantando profetas que vuelven el corazón de los padres a los hijos, el corazón de los hijos a los padres, que preparan el corazón de un pueblo entendido para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Recordemos que la verdadera adoración empieza con diezmar, ofrendar, con espíritu correcto. Continúa con ser un intercesor valiente y sigue con ser alguien que quiere hacer la voluntad de Dios, aunque por hacerla tengamos que ser perseguidos. Tercero, cuando hay un verdadero movimiento de reforma, porque Dios levantó un profeta, la familia tomó lugar, la genuina adoración, por supuesto, y la santidad
sin la cual nadie verá al Señor. Es una realidad. Una cosa es ser payaso, una cosa es ser, tratar de simular que se vive en santidad, como los fariseos, los cuales miraremos en este evangelio los 8 ayes que Jesús dijo de ellos: paredes blanqueadas, apariencia de piedad. La verdadera santidad es el carácter del santificador dentro de la esencia del ser humano, o sea, su espíritu, en donde está la conciencia, el amor y la fe. Una limpia conciencia, un amor no fingido y una fe no fingida. La santidad es una realidad porque hay un movimiento limpio de restauración. Y cuarto, la unidad. Pero la unidad con los que tienen un mismo Dios, una misma fe, un mismo bautismo, una misma esperanza. No una unidad barata con aquellos que adoran ídolos. La unidad con aquellos que de puro corazón alaban el nombre del Señor. Aquí llegó el profeta. Era Dios mismo visitando a su pueblo, diciéndole: prepárense, porque viene la gloria de Dios. Y mire qué precio el que paga este profeta. Verso 4. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. ¿Por qué me lo mencionará? Porque él se pudo ver vestido de la 9ª orden sacerdotal como su padre, Zacarías. Traje sacerdotal hermosísimo. Lo que es mayor. Él pudo haber sido el sumo sacerdote porque su mamá era de las hijas de Aarón, Elizabeth. Pero cuando se le reveló y se le mostró el plan, ese plan que el ángel Gabriel le dijo a Zacarías: tu mujer tendrá un niño y lo llamarán Juan. Este será grande delante del Señor, irá delante de su faz. Usted lo estudia en el libro de Lucas, se quedó mudo por ser incrédulo y se quedó sordo. Casi no se menciona eso. Zacarías, hasta que nace el niño. Y así que nació el niño, Zacarías da una palabra profética sobre el destino de Juan. Y tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado e irás delante de su faz y enseñarás a muchos. Cuando tuvo conciencia, Juan, en medio de su niñez, porque él no estaba en el templo donde estaban los hijos de los sacerdotes, comiendo de la comida de los sacerdotes, vistiéndose de la vestidura de los sacerdotes, o bien de la vestidura del sumo sacerdote, que es una vestidura que en el libro del Éxodo, capítulo 25 en adelante, 26, se menciona sus 8 partes de la vestidura sumo sacerdote. Única, exquisita, llena de oro y piedras preciosas. Cuando él supo por qué no estaba en el templo y su madre y su padre le contaron el porqué de su nacimiento y acepta la voluntad de Dios, prefirió vestirse de camello, de pelos de camello, una vestidura rústica y de un cinto de cuero. Los de su generación que crecieron con él se han de ver burlado. Dijo el Señor: Juan ni comía ni bebía. Y dijeron de él: demonio tiene. Lo tomaron como endemoniado, lo tomaron como un absurdo, lo tomaron como alguien extraño por aceptar la voluntad de Dios. Dios va a levantar en este tiempo, porque así quiere Él, una nueva generación de hombres que contengan la horrible decadencia que está cayendo las generaciones presentes. Hombres y mujeres llenos de la unción del Espíritu Santo,
llenos de las vivencias, de conocer en la intimidad al Dios vivo. Personas que tendrán encuentros con el Creador, como el libro de Ezequiel, cuando Ezequiel fue transportado por el Señor para ver su gloria y cantó a la gloria de Dios. Iban a ser el hazme reír de sus contemporáneos, pero van a servirle al Señor en sus grandes propósitos. Van a traer una reforma, van a traer una restauración, van a volver el corazón de los incrédulos. No se ha perdido todo, mis amados. Dios no ha apartado su brazo. Dios sigue con su mano extendida sobre la tierra. Y este es un momento donde ha crecido tanto el pecado, pero en su bondad Él volverá a manifestar su gloria. Y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Y los que llevan sobre los montes el conocimiento de la gloria de Jehová son los llamados por Él. No importa que sufran por sus contemporáneos. Por eso Jesús dijo, ¿qué salisteis a ver al desierto? Un hombre vestido con vestiduras delicadas, esos están en las casas de los reyes. Como quien dice, los compran, los chantajean. Juan el Bautista no fue comprado de nadie. Te dijo en su rostro a Herodes, no te es lícito estar unido con la mujer de tu hermano. Y esta Herodías le mandó quitar la cabeza. Pero el hombre está en las moradas eternas como alguien que terminó su carrera con el gozo de haber hecho la voluntad de Dios. Salían a él toda Jerusalén, Judea, toda la provincia alrededor del Jordán. Eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y donde está la gran multitud, llegan los fariseos que ponían terribles cargas sobre los que ellos tomaban como discípulos. Jesús dijo de estos fariseos, hacen a sus discípulos 2 veces hijos del infierno. Pablo había sido fariseo, hijo de un fariseo, hasta que tuvo el encuentro glorioso con el Señor. Los saduceos, estos eran los sacerdotes que en lugar de creer en la ley, los profetas y los salmos, solo creían en los 5 libros del Antiguo Testamento. Pablo los define en el Nuevo Testamento y Lucas, que escribe el libro de los Hechos, no creían en ángeles, no creían en resurrección, no creían que el ser humano tiene un espíritu. Jesús habló de ellos y les dijo ignorantes, y es porque no creen en las Escrituras ni en el poder de Dios. Cuando vieron que toda la multitud se estaba bautizando, hicieron como que se estaban bautizando, llegaron con Juan, que era más que un profeta. Y no lo confundieron ni lo engañaron. Les dijo Juan, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Humíllalo delante del poder de Dios. Y el que está limpio, limpiese más. Que la sangre poderosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo siga perfeccionando tu vida para que puedas recibir al Señor con confianza, para que sigas tu carrera limpio, apartado del mal, entregándote al Todopoderoso. El Todopoderoso levantó de aquellas vidas sin Dios, sin fe y sin esperanza los hijos y nos dio a la gentilidad, la dicha de entrar en la familia de fe, o sea, la familia de Abraham. Y ahora somos herederos con Cristo, coherederos con Cristo, de las grandes promesas que Dios tiene por gracia. Eso es lo que dijo, Dios puede levantar piedras
O de estas piedras hijos para Abraham. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Esos fariseos, saduceos tuvieron la oportunidad de arrepentirse, pero endurecieron el corazón. Salmo 95 se cumplió con ellos y no entraron a su reposo. Pero hoy yo ruego al Espíritu Santo que tú no endurezcas tu corazón, sino que lo ablandes cada día más y recibas al gran Cordero de Dios como tu Señor, además de ser tu Salvador. Juan el Bautista proclama: yo bautizo nada más para que se arrepientan, pero el que viene va a bautizar con el Espíritu Santo. Y la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas, como dice Hechos, capítulo 2, capítulo 10, capítulo 19, que bautizado, la primera señal es que habla en nuevas lenguas. ¿Y cuál es el bautismo de fuego? Y el bautismo de fuego es cuando el mismo Dios de paz te acerca a su presencia, como Isaías capítulo 6. Acercó su gloria. Y Isaías dijo: ¿quién soy yo? Hombre de labios inmundos, para que mis ojos contemplen la presencia, la gloria santificadora del Dios vivo y verdadero, que habla Malaquías. ¿Quién puede estar de pie delante de su presencia? Ese es el bautismo de fuego. La gloria del santificador santificándote, siendo que su presencia te haga ver hasta el pecado que muchas veces se puede simular. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. El santo, el limpio, el que nunca hizo pecado, va a ser bautizado en el bautismo de arrepentimiento. Si él no tiene por qué arrepentirse. ¿Por qué? Y la única explicación para que la voluntad del cielo se cumpla. Pero ¿cuál es la voluntad del cielo? De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. El Señor aceptó voluntariamente ser el Salvador de todos estos que se bautizaban con corazón correcto y decirles: todos sus pecados yo los llevaré en la cruz, todas sus maldades yo las pagaré en la cruz, todas las enfermedades yo las redimiré o las venceré en la cruz, para que ustedes tengan herencia de una vida gloriosa. La voluntad del cielo se cumple en la tierra cuando voluntariamente se acepta la voluntad del cielo. Jesús voluntariamente aceptó, voluntariamente, ser el Cordero. A él nadie le quitó la vida, él la puso de sí mismo. Pero ahí la gloria de una transferencia e impartición. Juan le impartió lo que el Dios Padre había levantado: un nuevo Padre para la nación, un nuevo Padre para las naciones, un pimpollo, un renuevo, un mejor Adán que el primer Adán, un mejor sacerdote que el sacerdote Aarón, un ungido que su unción nunca se perderá, un rey, un sacerdote, un profeta, un salvador, una cabeza, un Señor por los siglos de los siglos. Tan humilde y tan sencillo que bajó al bautismo, y termina el pasaje tan lindo diciendo eso: después que Jesús fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él, y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. El Padre hablando desde los cielos, el Espíritu Santo descendiendo en forma visible, y el Señor Jesús subiendo del agua. Y el pasaje termina con la Santísima Trinidad, el único y sabio Dios. Yo te bendigo, mi muy amado.
Y ruego al Espíritu Santo que no pierdas aquello para lo cual Dios te tiene en su reino. Seré llamado a ser profeta, que pongas tu corazón dispuesto a pagar el precio como este Juan. Pero si eres llamado a ser apóstol, que el cielo se te abra, que la unción esté fresca sobre ti y que cumplas tu ministerio, siendo manso y humilde como este gran Señor Jesús, el apóstol del Padre. Bendiciones. Será hasta la próxima, con el gran favor de Dios. Este fue el estudio bíblico de los 4 evangelios, en la voz del siervo de Dios, Dr. Apóstol Byron Walter, de Ministerios Jesús Rey de Gloria. Te invitamos a nuestro próximo encuentro, donde conoceremos más del autor y consumador de nuestra fe. Y si fue de bendición, no olvides de compartir con tus amigos en las redes sociales. Hasta la próxima.